Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia muy interesante, que veo que a ustedes les gustan los experimentos y bueno, así que veamos de qué se trata. Mucha gente se pregunta por qué no llevo un teléfono inteligente conmigo. Es algo raro de ver hoy en día. Sí tengo teléfono, solo que es un modelo muy básico y únicamente lo uso para llamadas o mensajes de texto. Ni siquiera soy tan viejo. La mayoría piensa que soy una especie de tecnófobo, pero la razón es otra muy distinta. Mi esposa rueda los ojos cada vez que me ve hacer una llamada con él. Lo llama el ladrillo de consuelo. Mientras tanto, ella se la pasa viendo trucos de vida en TikTok. He intentado contarle un par de veces por qué soy así, pero ha sido difícil ponerlo en palabras. Así que, en un esfuerzo por ordenar mis pensamientos, me gustaría contarle al mundo lo que me pasó hace un par de años, y hasta cierto punto, lo que me sigue pasando. Estaba trabajando en mi tesis de maestría, pero me estaba costando mucho trabajo encontrar un tema sobre el cual escribir. No se me ocurría nada bueno, y el tiempo se me estaba acabando. Conseguí que me extendieran la fecha límite, pero solo si presentaba un tema adecuado. Estaba a punto de rendirme cuando uno de mis profesores me sugirió hablar con un hombre que trabajaba en el sector privado. Era un médico con licencia que se había metido al mundo de la empresa privada, pero seguro tendría algo interesante entre manos. Me puse en contacto con él y me pidió que fuera ese mismo día. Llamémoslo Solomón. Solomón y su equipo trabajaban en un laboratorio de verdad. La mayor parte de su trabajo giraba en torno a hardware médico, así que tenía salas blancas esterilizadas para proteger los componentes electrónicos sensibles. Solomón medía cerca de 2 metros y era más calvo que una bola de boliche. Se imponía por completo sobre sus trabajadores, pero tenía un trato muy suave. Me estrechó la mano con calma y asintió mientras yo me presentaba. Me dio la impresión de ser un hombre amable. Uno nota ese tipo de cosas. Mientras le explicaba mi situación, me hizo una propuesta. Estoy trabajando en un proyecto llamado Liz. No puedo compartir todos los detalles de producción, pero recopilamos muchos datos relacionados con el sueño. Podría compartir esos datos para tu tesis. Aquello fue una noticia increíble. Podía hacer un estudio fácilmente con ese tipo de información respaldándome. Me programaron para ayudar a Solomón y a su equipo a conseguir sujetos de prueba para su proyecto Liz. Era bastante simple. Se suponía que las personas debían tomar un suplemento antes de dormir y usar una diadema para registrar su experiencia. No importaba si dormían mucho, poco o casi nada. Los datos eran datos. Esto era una recopilación masiva. Ya habían pasado por unas 20 iteraciones del proyecto, así que esta sería la 21ª generación. No se me permitió participar en las versiones anteriores, pero iba a tener acceso total a los datos masivos de la generación 21. Eso sería más que suficiente para cubrir un estudio de maestría sobre un tema relacionado. Pegué algunos carteles por el campus y no pasó mucho tiempo para que la gente se inscribiera. Muchos querían meter la cabeza en el sector privado. Tener el nombre de Solomón en un currículum podía ser más valioso que un pago rápido, pero aún así recibían una suma simbólica como compensación por su esfuerzo. A medida que las solicitudes empezaron a llegar, Solomón tocó un punto. ¿Por qué no participas tú también? Podrías criticar nuestra metodología. Podremos separar tus datos si crees que invalidarían los resultados generales, pero creo que aportaría una perspectiva valiosa. ¿Estás seguro de que sería apropiado? Por supuesto. Ya eres parte de esto. Bien podrías ensuciarte las manos. Me costó mucho trabajo decir que no. Quería negarme, pero no pude. Así que sí, yo también me inscribí.
Terminamos siendo 14 personas en total. Algunos eran estudiantes de medicina, otros de odontología. Incluso había un par de veterinarios. A todos nos invitaron a una breve presentación sobre el estudio y los diversos artículos que usaríamos. Nos amontonaron en una sala de juntas bastante apretada alrededor de una mesa ovalada, con un proyector que mostraba una presentación desenfocada sobre un lienzo manchado por el sol. La recopilación se llevará a cabo durante 2 semanas. Esto nos permite tomar en cuenta las irregularidades. No se preocupen si se saltan un día o 2, ya lo previmos, explicó Solomón, señalando un calendario en la pantalla. Nos mostró los artículos otra vez. Había una diadema que se usaba para registrar nuestro sueño. Parecía algo que usaría un tenista de los años 80. Había un cable para cargarla durante el día. El otro artículo era un frasco pequeño de cápsulas de gel. Este es un suplemento para ayudarnos a registrar mejor su experiencia. Afecta muy poco al sueño en sí. Debemos insistir en que se tomen unos 10 minutos antes de irse a la cama. 20 minutos si tuvieron una comida pesada. No la muerdan, o la boca les sabrá a sal muy crujiente. Si no se la toman, ni se molesten en usar la diadema. Los datos no servirán de nada. Era un frasco genérico CMP5. Tenía una lista impresa de efectos secundarios conocidos, pero eran tan genéricos que bien podría haber sido ibuprofeno. No había mucho más que ver. Todos recibimos nuestros kits, nos fuimos a casa y eso fue todo. Empecé a trabajar en mi tesis, puse a cargar la diadema y seguí con mi rutina habitual. Cuando llegó el momento de irme a dormir, hice lo que me indicaron. Me tomé una cápsula, me puse la diadema y programé mi alarma. La diadema era sorprendentemente cómoda. Incluso tenía una función de masaje y calor. Tenía un lado más grueso, lo que significaba que podías girarla un poco y usarla como antifaz para dormir. Eso me vino perfecto, ya que llevaba tiempo queriendo uno. Pensé en preguntarle a Solomón si me la podía quedar cuando terminara el estudio. Quizás en lugar de un pago. El jodido aparato probablemente tenía bocinas Bluetooth para ruido blanco si me tomaba la molestia de revisar. Conciliar el sueño fue sorprendentemente fácil. Me sentía en paz. Tenía mi alarma programada y no hubo ninguna interrupción. Sin ruidos fuertes, sin zumbidos de fondo, solo la ligera salinidad de la cápsula en mi lengua. Lo que se quedó grabado conmigo todos estos años fue lo que soñé esa primera noche. Fue uno de los sueños más claros y memorables que jamás había tenido. No porque fuera increíble, sino porque, parecía demasiado real. Fue la primera vez que tuve un sueño lúcido, es decir, que sabía que estaba durmiendo. Soñé que estaba en mi vieja escuela secundaria allá en Dakota del Sur. Caminaba por el pasillo mirando todos los dibujos que habíamos colgado. La mayoría de los trazos parecían garabatos locos, pero de vez en cuando se alcanzaba a ver algo reconocible. Un granjero feliz, el perro de alguien, un girasol, pero del color equivocado, mayormente azul. Todo era muy real. La textura de piedra de pizarra del suelo, los paneles acústicos del techo en los que podías clavar plumas si lanzabas con suficiente fuerza. Los pasillos amplios que permitían a los estudiantes correr de un lado a otro mientras dejaban un carril para los profesores en medio. El tapete de bienvenida afuera de nuestro salón de clases. Recordaba la tipografía. Soñé con personas en las que no había pensado en años. Podía ver a mi maestra en su escritorio, calificando tareas. Había un globo terráqueo en la ventana, con un montón de marcas de manos mugrientas rodeando el territorio de los Estados Unidos. Cada vez que alguien salía de vacaciones, se le permitía poner un pin en el globo para mostrar a dónde iba. Pasé una mano por mi viejo escritorio, sintiendo las marcas chocar contra mis uñas. Y entonces
El sistema de bocinas crujió. Me giré para ver a mi maestra sentarse a la derecha. Me miró y habló al unísono con el locutor. Lima, India, Sierra. Di unos pasos más cerca. Ella me sostuvo la mirada. Seguía calificando tareas con la mano derecha, pasando las páginas sin apartar los ojos de mí. Lima, India, Sierra. Alguien pasó caminando por el pasillo. Podía escuchar murmullos de fondo en el sistema de sonido. Algunos de los dibujos en la pared se veían raros. Uno de ellos tenía el número 21. Ella volvió a centrar su atención en los papeles y sentí que la sangre se me congelaba. Algo estaba mal. Algo había cambiado de forma irreversible. Me di la vuelta y vi algo. A alguien. Y en un abrir y cerrar de ojos, me desperté gritando. Arrojé la diadema al otro lado del cuarto. Salté de la cama y me quedé completamente despierto. Solo había dormido 3 horas, pero el corazón me iba a 1000 por hora. Corrí al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo solo para darme cuenta de que había estado llorando. Tenía la cara roja e hinchada. Tuve que quedarme sentado en la cama un buen rato, sosteniendo la diadema. Estaba temblando por la adrenalina, esperando encontrar la calma para volver a dormir. Me tomó la mayor parte de 1 hora. Después de eso, no volví a usar la diadema como antifaz. Solo me la puse como correspondía. Conseguí un par de horas más de descanso, pero fue un sueño sin imágenes. Programé una llamada con Solomón para la mañana siguiente. Iba a la mitad de un sándwich de jamón y queso cuando me llamó. Todavía tenía un mechón rebelde que no se bajaba con nada, lo que me hacía ver como un personaje de caricatura en la videollamada. Primera noche, ¿cómo te fue? Voy a ser honesto, no muy bien. Pesadillas, ¿eh? No estaba preparado para que lo admitiera de forma tan abierta. Antes de que pudiera decir algo, me interrumpió. No es poco común. De hecho, es muy útil. Tenemos más datos de los que necesitamos de personas que solo duermen. Pero pesadillas, de eso no tenemos mucho. Son mucho más valiosas para nosotros. ¿Cómo supo que tuve una? Es muy común. Algunos tienen pesadillas, otros experimentan una sensación de claustrofobia. Otros simplemente no usan la diadema y tiran la toalla después de un par de noches. Si se siente así, los entiendo. Fue horrible. ¿Quieres dejar el estudio? Lo pensé. Quería hacerlo, pero no podía darme el lujo de dar marcha atrás ahora. Tenía una tesis que escribir y todavía no había tenido acceso a los datos. Lo más probable era que, si abandonaba el proyecto, me quedaría completamente desamparado. Me tragué mis miedos y sacudí la cabeza. No, estoy bien, pero tengo una pregunta. ¿Qué es Lima, India, Sierra? Es solo una fase de activación. Liz, viene de la diadema como una señal de sincronización. Algo así como cuando aplaudes con una claqueta en un set de filmación. ¿Es peligroso? Solomón se rió un poco entre dientes. Solo es información. A la mañana siguiente, sentía desconfianza de irme a la cama. Tomé un poco de leche, me preparé y me pasé 1 hora entera navegando en el teléfono. Esperaba cansarme tanto que ya no me importara, pero fue difícil. Me dio la impresión de que, si las pesadillas eran datos valiosos, tal vez Solomón las provocaba. Quizás eso era lo que hacía la pastilla. Cuando finalmente me fui a dormir, estaba tan cansado que no podía mantener los ojos abiertos. Y una vez más, tuve uno de los sueños más vívidos de mi vida. El gimnasio de mi preparatoria, completamente vacío. Cada pisada resonaba. Las paredes estaban decoradas con imágenes de logros importantes.
Y entonces, en algún momento, empezó de nuevo. Esta vez no fue el sistema de bocinas, sino una voz omnipresente, como si las paredes mismas la pronunciaran. Lima, India, Sierra. Recordé lo que había pasado la última vez que la escuché. Giré sobre mis talones, buscando una solución. Estaba consciente de que me encontraba en un sueño, así que intenté pensar con lógica de ensueño. ¿Quizás podía esconderme? Lima. Encontré una vieja India, bocina que era lo bastante Sierra. grande como para ocultarme detrás. Me metí a gatas, cerrando mi escondite con un panel de madera. Silencio. Lima, India, La tensión se liberó y Sierra. pude sentirme cada vez más ligero. Algo jaló suavemente mi panel de madera. Me resistí, pero no tenía un buen agarre. El objeto jaló y yo jalé de vuelta. Y un momento de silencio. El panel me fue arrancado de las manos. Vi 2 pies colgando en el aire frente a mí, mientras aquello atacaba. Me caí de la cama, tosiendo y aferrándome al pecho. Estaba llorando y me costaba trabajo respirar por el moco que me cubría la cara. Era un desastre y apenas me venía despertando. Había dormido unas 4 horas esa noche. Esto continuó durante un par de noches más. Yo estaba hecho un desastre, pero tenía estudios de los que ocuparme. Seguía yendo a clases, seguía trabajando en mi tesis y todos los días a la hora del almuerzo me comía un sándwich barato de jamón y queso en la cafetería. En una de esas ocasiones, mientras me sentaba a almorzar, noté que no era el único que estaba bostezando. No era algo tan inusual, pero reconocí a una persona frente a mí. Era otra de las personas que se habían inscrito en el estudio de Solomon. Tenía más o menos mi edad, pero estudiaba una carrera diferente. Me di cuenta de que ella también la estaba pasando mal. La gente no suele tomarse 2 Red Bulls de golpe para almorzar. Me levanté y caminé hacia ella. «¿Estás en el estudio de Solomon, verdad?» «Sí». Se puso la lata a medio terminar de Red Bull en la sien, refrescándose la cabeza. «¿Te importa si me siento?» «Haz lo que quieras». Se presentó como Norma, una chica del Medio Oeste. Había empezado sus estudios más grande que la mayoría de nosotros. Tenía el aspecto de alguien que probablemente preparaba un chile espectacular. «¿Problemas para dormir?», pregunté, señalando con la cabeza sus bebidas energéticas. «Sí, ¿y tú?» «Igual». Nos quedamos sentados un momento, intercambiando un par de cumplidos. Yo estaba con mi tesis de maestría, ella estaba a punto de empezar unas prácticas profesionales. Escucho esta frase. Bueno, cada vez que la escucho, sé que las cosas se van a poner mal. Ella levantó la mirada sintiendo con entusiasmo. Lo dijimos al mismo tiempo. «Lima, India, Sierra». Sus ojos se iluminaron. «Sí, eso es. Escucho esa maldita cosa y luego él simplemente está ahí». «Exacto». Espera, ¿quién está ahí?» «Ya lo sabes, bueno, la persona. Esa cosa con la costura». ¿Qué? «Es como una persona, pero no una especie de costura a la mitad. Tal vez solo soy yo». A la noche siguiente, intenté mirar un poco más de cerca. Entré a mi sueño con una misión: reunir información. No solo estaba inusualmente consciente de estar soñando, sino que también examiné el entorno con más atención. Esa vez estaba en la playa, un recuerdo de la infancia. Podía ver a mi hermana y a mi madre nadando en las aguas poco profundas. Mi padre también estaba allí, reclinado en una silla de playa con un libro. Luego se giró hacia mí, mirándome por encima de las páginas. Sin perder el ritmo, pasó una página y habló en voz alta. Lima, India, Sierra.
y lo repitió una y otra vez. Y mientras los demás jugaban, tal como lo recordaba, yo daba vueltas sobre mis talones, buscando lo que fuera que Norma había mencionado. Al hacerlo, noté pequeños detalles en el fondo. Una de las publicidades había cambiado su texto. Contacto inicial, 2 horas, 41 minutos, 18 segundos. Después de que mi papá repitió esas mismas palabras por tercera vez, sentí una sensación de calma. Luego, terror. Giré la cabeza hacia todos lados, buscando en cada dirección solo para que algo cambiara. Alcancé a ver a alguien pálido flotando en el aire. Alguien humanoide, pero la cabeza se veía un poco abultada. No movía los brazos, solo le vibraba el pecho. Y entonces me desperté. No noté la transición hasta que di una bocanada de aire. Empecé a almorzar con Norma con regularidad. Compartíamos nuestras experiencias y discutíamos lo que habíamos visto. Por ejemplo, le conté sobre el extraño texto. Ella, por su parte, había visto algo similar. Soñé con mi graduación de la preparatoria, pero mi diploma parecía un correo electrónico. ¿Un correo? ¿Qué decía? No alcancé a leerlo todo antes de que me atrapara, pero había una dirección. Me entregó un trozo de papel. Casi me ahogo con mi sándwich. Era el correo privado de Solomón, el mismo que me había dado un profesor cuando me puse en contacto con él por primera vez. Él no le daba eso a cualquiera. Revisé mi teléfono y le mostré que era exactamente el mismo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser real algo que sale de un sueño? Y hubo más sueños, y cada vez alcanzaba a ver pequeños destellos. Estaba en algún lugar familiar y en algún momento escuchaba esas malditas palabras. Podía ser el canto de un pájaro en la ventana, una televisión encendida de fondo, un tono de llamada, un reloj despertador, un auto pasando. Siempre había algo. Lima, India, Sierra. Entonces, algo ocurría. Algo atacaba. Por lo general lo veía justo antes de despertar. Por ejemplo, sus dedos estaban completamente unidos por membranas. No podía flexionarlos. Además, no era solo pálido. Tenía un ligero toque verdoso, como el pasto seco. Y en cada ocasión que lo vi, sus pies nunca tocaban el suelo. Me despertaba gritando, llorando o cayéndome de la cama. Una vez ya estaba de pie antes de darme cuenta de que estaba despierto. Me sentía tan mal de irme a la cama que terminaba quedándome despierto hasta tardísimo, lo que, solo empeoraba las cosas. Intentaba decirme a mí mismo que todo esto tenía un límite de tiempo y que al final habría asegurado mi futuro, pero era difícil mantener las apariencias. Nuestros almuerzos con Norma se extendieron más tarde a otros estudiantes del mismo estudio. Supongo que Solomón no había tomado en cuenta que todos íbamos a la misma cafetería. Estaban Elmer, Candice, Joseph, Pat y Misha. Todos tenían una experiencia similar. Elmer juraba que la cosa no tenía rostro. Candice decía que parecía colgar en el aire, como un espantapájaro sostenido. Joseph decía que era calvo, como Solomón. Pat decía que nunca se movía, simplemente aparecía flotando. Misha, en cambio, casi no decía nada. Odiaba el simple hecho de pensar en esa cosa. Norma se mantenía firme con lo que había visto. La cosa tenía una costura a la mitad, pero solo podías verla cuando se acercaba mucho. Algo repentino y peligroso, pero nunca recordábamos qué. Creo que fue Candice a quien se le ocurrió el nombre de El hombre flotante. Era una descripción tan buena como cualquier otra. Pero más que eso, era extrañamente consistente. Todos podíamos ver lo mismo sin importar el entorno. ¿Cómo podía una sola imagen resonar en varias personas a la vez? ¿Cómo se puede compartir un sueño?
Recuerdo que nos quedamos todos sentados allí, mucho después de haber terminado de comer. Nadie sabía qué decir. Lo que estábamos viviendo era algo inaudito. Incluso si alguien pudiera inducir una pesadilla, no había precedentes de tener una sola imagen compartida, especialmente una que fuera tan clara. Creo que son las pastillas. No creo que sean suplementos. Creo que están causando esto. ¿Tú crees?, preguntó Norma. Solomón como que lo insinuó. Dijo que tener pesadillas son datos valiosos. Todos en la mesa gruñeron. Tenía sentido. Un grupo de estudiantes mal pagados siendo utilizados como conejillos de indias. Podría ser algún tipo de medicamento leve para el Parkinson. Agonistas de la dopamina, sugirió Elmer. ¿Crees de verdad que nos darían algo así a escondidas?, preguntó Joseph. Eso es una demanda segura. A menos que estuvieran las letras chiquitas o que sea algo más leve, como un antidepresivo ICRS, añadió Candice. Deberíamos intentar algo. ¿Qué tal si solo una noche no nos tomamos la pastilla? Si seguimos teniendo pesadillas, es la diadema. Si es la pastilla, podemos mandarla a analizar. Era un experimento, y nos gustaban los experimentos. Intercambiamos números y armamos un chat grupal para mantenernos al tanto de nuestro progreso. Me sentí bien al irme a la cama esa noche. De cualquier forma, al día siguiente me despertaría con algunas respuestas. Con toda la intención tomé el frasco de cápsulas, lo agité y apunté con el dedo. Esta noche no. Puse un poco de música, me metí a la cama y me coloqué la diadema. Revisé el chat con los demás. Algunos ya se habían ido a dormir. Otros todavía se estaban mentalizando. Norma admitió que estaba nerviosa. Todo esto iba a ser una anomalía extraña en los datos. De eso no había duda. Pero Solomón ya había dicho que lo tenían previsto. Un día aquí y allá no era tan grave. Cuando finalmente me quedé dormido esa noche, me sentía confiado. Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba dormido. Se sintió como cerrar los ojos y volver a abrirlos. Pero cuando los abrí, estaba en otro lugar. Era este centro comercial al que mi madre y yo íbamos cuando era niño. La mayoría de las tiendas todavía estaban abastecidas con la moda de principios de los 2000, y un puñado de transeúntes reflejaba lo mismo. Pude ver a mi madre en una banca, disfrutando de un helado de máquina. Caminé un poco, sintiendo que mi confianza se desvanecía. Algo era diferente esta vez. Seguía siendo uno de esos sueños vívidos, pero algo se sentía mal. Un hombre en un puesto me prestó atención, mirando a través del pasillo. Lima. Suspiré. Iba a pasar, con pastilla o sin ella. Tenía que ser la diadema. Conocí a un chico de ingeniería en sistemas. Probablemente él podría investigar cómo funcionaba esa cosa. Me senté resignándome a otro susto. Una mujer que salía de una tienda de ropa giró la cabeza hacia mí mientras seguía caminando en dirección contraria, hablando con un tono casual de conversación. «India». Mirando a mi alrededor, pude presentir que algo andaba mal. Había otras conversaciones ocurriendo. Había una pareja joven sentada en un bar de jugos. Estaban platicando, pero no tenía ningún sentido. Se miraban con amor a los ojos mientras uno decía: inducción estabilizada, acoplamiento en aproximadamente 300 pies. El otro le besó la mano y respondió: supresor de fuera de línea, la efectividad residual del 65%. Luego ambos se giraron hacia mí con los rostros inexpresivos. «Cierra». Miré a mi alrededor. Ellos regresaron a su conversación. Uno de ellos decía un número y luego el otro decía un número más bajo. Estaban haciendo una cuenta regresiva, pero no como un reloj. Me tomó un momento darme cuenta de que estaban hablando de distancia.
200 pies, 100 pies, 50 pies. Atención compradores. Todos los sistemas nominales. Crujió una bocina. 40 pies, 30 pies. Miré a mi alrededor, pero no podía ver nada. Porque este sentimiento era diferente. Salí de la zona abierta, pegando la espalda contra el aparador de una tienda. Ellos seguían hablando y los números seguían bajando, pero no había nada que yo pudiera ver. Tenía que estar detrás de mí. Me di la vuelta, pero solo había un maniquí de tienda. Un rostro blanco, sin rasgos, hombros caídos, y al mirar un poco más de cerca tenía una costura a la mitad del cuerpo. Algo se estrelló contra mi pecho. Sentí un dolor punzante mientras salía despedido hacia atrás, derribando la mesa que estaban usando los dos amantes. Ellos simplemente se volvieron a levantar, ignorándome por completo. Me toqué el hombro, solo para sentir un dolor real y físico. Había sangre en mi mano. No me estaba despertando. El hombre flotante tenía algo moviéndose en el pecho a medida que la costura se cerraba. Atravesó el cristal del aparador de la tienda, moviéndose a través de él sin romperlo. Pude escuchar un repiqueteo rítmico mientras algo sólido tocaba el suelo de azulejos. Esta cosa no solo estaba flotando, era más bien como si algo la estuviera sosteniendo en el aire, y todavía venía por mí. Corrí hacia las escaleras eléctricas, pasando al lado de una anciana mientras subía. Ella me miró, sacudiendo la cabeza. Evaluación de daños moderados. No tenía tiempo para pensar. Incluso en ese momento y lugar, el hombro me dolía. Podía sentir el dolor recorriendo mi cuerpo. Mirando hacia abajo pude ver al hombre flotando acercándose. Siempre a unos centímetros del suelo, no volando por la habitación. Pasé a toda prisa junto a un puesto de hot dogs. El texto de la parte delantera me hizo detenerme. Lima, India, Sierra. Empujé el carrito a un lado, esperando que retrasara lo que sea que venía en mi dirección. Pasé junto a un cartel en la pared que listaba marcas de tiempo, junto con iniciales. Se parecía un poco a la forma en que estructurábamos los datos masivos. ¿Acaso la información del estudio se estaba filtrando en mi pesadilla? Corrí al baño a toda prisa. Había otro hombre ahí lavándose las manos. Me metí rápido a un cubículo, le pasé el cerrojo a la puerta y me subí al retrete. Me costó bastante esfuerzo trepar, ya que de verdad sentía como si me hubieran atravesado el hombro. El puro daño en el nervio era suficiente para que se me llenaran los ojos de lágrimas, y me costaba mucho trabajo mantener el silencio. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y me mordí el labio, esperando distraerme del dolor. No escuché que se abriera ninguna puerta. Solo el repiqueteo de algo dando pasos cuidadosos. Y entonces, el hombre que se lavaba las manos se detuvo y habló. Pico de cortisol, acoplamiento en 3, 2, 1. Un rostro en blanco atravesó directo la puerta del cubículo. Grité en el momento en que presionó su pecho contra mí. El hombre flotante estaba tan cerca que casi parecía un abrazo, obligándome a mirar por encima de su hombro, hacia lo que había detrás. Había algo a sus espaldas, algo que lo sostenía en el aire como un títere. La costura de su pecho se abrió. Intenté empujarlo para quitármelo de encima, pero una protuberancia parecida a un hueso me atravesó la mano. Pasó directo por el dorso, justo debajo de mi dedo anular izquierdo. Se retrajo y volvió a arremeter, cercenando por completo la punta de mi dedo medio. Rebotó contra los azulejos del suelo como si hubiera dejado caer un trozo de salchicha. Jamás había sentido algo así.
Jamás. No era solo dolor, era un sufrimiento constante, palpitante que me quemaba los nervios. Me apoyé contra la parte trasera del cubículo y solté una patada, empujando a esa cosa hacia afuera a través de la puerta. Eso me dio espacio suficiente para salir, dar un giro rápido a la izquierda y correr. Podía sentir cómo se me iba acercando mientras el repiqueteo me seguía los pasos. Salí del baño, pero estaba sangrando profusamente. Fue hasta ese momento que me di cuenta. Me sentía mareado. ¿Cómo carajos puedes sentirte mareado en un sueño? ¿Qué pasa si te quedas dormido dentro de un sueño? ¿Qué pasa si te desmayas? ¿Qué pasa si te mueres? Pasé corriendo junto al cartel de la pared que tenía las marcas de tiempo. Algunas de las líneas estaban tachadas. Al regresar al pasillo principal, me paré en medio del centro comercial lleno de gente, haciendo lo único que mi mente me permitió. Grité por ayuda. Estaba ahí parado, sangrando del hombro y de la mano, gritando por auxilio, y lo único que vi fueron esos rostros neutrales girándose hacia mí. 190 palpitaciones por minuto. Adrenalina en aumento. Seguí gritando, pero nadie hizo nada. Y al doblar la esquina, vi al hombre flotante. Cerré los ojos y grité y me arañé la cara, rogándome a mí mismo despertar de una vez. Por un breve instante, logré forzar mis ojos para que se abrieran. Estaba en mi cama. Estaba tan sudado que las sábanas se me pegaban al cuerpo. Intenté hablar, pero el sonido solo se convirtió en un quejido. Tenía la boca completamente abierta y seca como el algodón, y no tenía ningún control sobre mi cuerpo. No estaba despierto, pero tampoco estaba dormido. Moví el brazo hacia un lado, solo para ver sangre en mi mano. Intenté obligarme a moverme, a salir de la cama, pero no pasó nada. Podía escucharme a mí mismo roncar mientras mis ojos comenzaban a cerrarse de nuevo. Mis ojos se cerraron y regresé, pero a un nuevo lugar. Era un embotellamiento en la autopista, al final de la tarde, probablemente un recuerdo. Alguien estaba tocando el claxon y estábamos a kilómetros de la salida más cercana. En cuanto pude moverme, salí de mi auto y seguí a pie. Pasé junto a un coche tras otro, y entonces me detuve. Algo me causó una punzada en la mente. Miré un poco más de cerca uno de los autos, solo para ver a Candice. Estaba reclinada en su asiento. Algo le había destrozado el pecho, abriéndole la caja torácica por completo. Había sangre en el parabrisas. Intenté convencerme de que era un sueño. Lo dije en voz alta, lo repetí como un mantra. Y mientras lo hacía, su cuerpo se desplomó hacia un lado, con los ojos clavados en mí. Sacudí la cabeza. Corrí lo más rápido que pude y a pesar de que todo era un sueño, podía sentir el corazón golpeándome el pecho. ¿Por qué me seguían doliendo las manos? ¿Por qué mi hombro seguía sangrando? Pasé junto a un auto con la ventana abierta. El conductor se abanicaba con un periódico mientras el locutor de la radio hablaba. Seguí diciendo que no, como si hubiera alguien ahí para escucharme. Me tapé los oídos con las manos, esperando que todo se detuviera si tan solo dejaba de oírlo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y al abrirlos vi una matrícula de circulación. Me arrojé debajo de un auto justo cuando algo rompió una ventana detrás de mí. Estuve a nada de ser aplastado cuando un peso inmenso se asentó sobre el vehículo que me cubría, pero logré salir solo con un esguince en el pie.
Vi la sombra del hombre flotante bajo el sol del atardecer. Jalé la manija de una puerta y me metí a un auto cualquiera, solo para que ese rostro en blanco atravesara directo el cristal de la ventana del copiloto. Algo me sujetó del pecho y de la ropa, y me arrastró a través de la puerta como si estuviera hecha de papel. Había una puerta entre el hombre flotante y yo, y algo chocó violentamente contra ella. Caí sobre el asfalto como un trapo mojado. Intenté ponerme de pie, pero no era lo suficientemente rápido. Tomé la puerta del auto y la usé como escudo mientras algo impactaba contra ella, una y otra vez. Pude ver un hueso afilado perforar el metal, quedándose a solo centímetros de mí. Empujé de vuelta mientras me arrebataban la puerta de las manos. Estaba completamente indefenso y esa cosa se encontraba a escasos metros. Estaba sangrando, cojeando y jadeando por aire. Di un paso atrás, pero sabía que no sería lo bastante rápido, no esta vez. La costura de su cuerpo se abrió por completo, desde la parte superior de la cabeza hasta la entrepierna. El hombre flotante se dividió en dos partes separadas a medida que algo se revelaba en su interior. Había una presencia detrás, sosteniendo las dos mitades como si fuera un títere de guante. No sabría decir qué era lo que estaba viendo en realidad. 6, tal vez 8 patas. Dos mitades de lo que parecía un cuerpo humano colgando de dos extremidades delanteras. Una imitación biológica para mantener tu mirada justo donde quería. Y tenía una cabeza. Un conjunto circular de ojos, organizados en algo que parecía una mezcla entre un panal de abejas y la vaina de semillas de un loto de carne. Estaba goteando, mientras docenas de huesos se asomaban hacia adentro y hacia afuera de lo que se suponía que eran sus ojos. Y se abalanzó sobre mí, desplegado, primitivo y hambriento. Desperté, pero no estaba respirando. Me había caído de la cama, perdiendo la diadema en el proceso. Estaba en el suelo, habiéndome sacado todo el aire de los pulmones por el golpe. Estaba sangrando. No podía respirar. ¡No podía respirar! Intenté levantarme, pero estaba cojeando. ¿Cómo podía dolerme el pie por culpa de un sueño? Seguía sin poder respirar. Conté 20 segundos. Llegué al baño y me desplomé sobre el lavabo. Se agrietó y se vino abajo, mandándome al suelo. Un trozo de cerámica me golpeó el pecho y algo se desprendió de mi garganta. Escupí un trozo de cartílago ensangrentado y vivo. Mientras yacía en el suelo del baño, podía escuchar mi teléfono explotando con mensajes y llamadas perdidas. Sabía que las cosas estaban mal. Lo sabía, pero por un momento simplemente inhalé aire y le di las gracias a cualquier Dios que existiera por estar, finalmente y de verdad, despierto. No podía hablar, pero me las arreglé para pedir ayuda. Los médicos explicarían más tarde que tenía daños graves en la tráquea. Se me habían roto varios vasos sanguíneos, la mayoría concentrados alrededor del brazo, el estómago y el hombro. Pensaron que me había caído por las escaleras. No aceptaron la explicación de que todo había ocurrido mientras dormía. Era imposible. El cuerpo no puede autodestruirse de esa manera. Cuando tuve la oportunidad de ponerme al corriente con mis mensajes y llamadas, me di cuenta de que no había sido el único que había resultado herido. Norma estaba en cirugía. Pat tenía una pierna rota. Candice, ella ni siquiera respondía. Más tarde nos enteraríamos de que había muerto mientras dormía. No pudieron encontrar ninguna conexión. Las pastillas que tomamos eran solo un suplemento mineral.
La diadema eran luces llamativas, una bocina, algunos electrodos y una tarjeta de memoria. Nada malicioso. Terminé quedándome en el hospital a pasar la noche. Antes de irme al día siguiente, recibí una visita sorprendente. Nadie vino a anunciarlo y nadie me preparó. Entró directo Solomon. Yo todavía estaba en la cama y él se sentó a mi lado. Casi parecía arrepentido. ¿Estás bien? Sacudí la cabeza, señalando mi garganta. Ah, lo siento. Habíamos sido muy firmes en que la gente se tomara la pastilla supresora, pero no teníamos idea de que el Liz fuera lo suficientemente efectivo como para... Se interrumpió a sí mismo, sacudió la cabeza y sonrió. Se veía emocionado. Quiero decir, tuviste algunos efectos residuales. Técnicamente seguías protegido, y aún así logró hacer todo esto. ¿Puedo ver? Se acercó un paso y levanté un brazo, protegiéndome. Con la otra mano presioné el botón para llamar a una enfermera. Lo siento, solo tengo curiosidad. Este es un gran avance. Tenemos suficiente para comenzar con la siguiente fase. Estoy más que agradecido y quiero que lo sepas. Solomon se levantó dirigiéndose a la puerta antes de que pudiera llegar una enfermera. Miró hacia atrás una última vez. Realmente es solo información. Y la información es mucho más barata que, por ejemplo, un misil. A pesar de todo, Solomon cumplió su palabra. Conseguí una excelente carta de recomendación, terminé mi tesis de maestría y pude poner mi trabajo en su proyecto en mi currículum. Ni siquiera sé por qué, pero mencionar que trabajé en el sistema de intrusión liminal, LIS por sus siglas en inglés, me ha abierto todo tipo de puertas. Sector privado, gobierno, podía elegir lo que quisiera. Candice falleció mientras dormía. Norma intentó investigar el asunto, pero todos los indicios apuntaban a un aneurisma cerebral. Ninguno de los que nos saltamos la pastilla esa noche se salvó. El estudio se canceló, no porque se considerara la causa, sino porque obtuvieron todos los datos que estaban buscando. He avanzado mucho en mi carrera desde entonces. Solomon sigue activo y su equipo ha progresado bastante desde los días en que tenían que usar diademas. Creo que resolvieron sus problemas de transmisión visual. No me sorprendería si ahora todo lo que necesita son luces. Por eso ya no uso teléfono. Sé de lo que son capaces. Sé que si me desvío demasiado de la línea, o si digo algo que no debo, podría irme a dormir una noche y no despertar jamás. Y lo peor de todo es que sabría que se acerca. Solo necesito escuchar esas 3 palabras y sabré qué está sucediendo. Lima, India, Sierra. Bueno, las historias de experimentos en humanos siempre son muy interesantes. Me causó bastante intriga esta, ya que se trata más de que algo que pasa en el sueño, como que se pasa a la realidad, como pasó con Candice. Y bueno, que se la haya encontrado fue muy curioso. Como que todo, bueno, muy curioso no, creo que ya todo va como conectado. Y es realmente muy interesante. Y también me gustó la parte en la que no es como todas las historias de que terminan el proyecto pero luego siguen teniendo como efectos secundarios. Ellos no, como que suspendieron las pastillas y la diadema y ya siguieron con su vida. Eso me pareció interesante, aunque siguieron entre comillas, porque ya saben que con este tipo de asociaciones pues nunca estás libre. Así que no sabemos qué le pasará a nuestro prota, pero seguramente esperemos que cosas buenas. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia. Ya saben que si fue así, un like, un comentario. Si no han suscrito, suscríbanse porque pues todo ayuda. Así que ya saben que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.